innovación es un eje principal para el desarrollo tanto a nivel interno de un país como en su posicionamiento a nivel internacional. Hay un manejo bastante extraño donde se diezmaron aportes que se habían hecho para redactar la nueva Constitución, incluso sobre el exceso de presencia presidencial en la elección de las altas cortes. Básicamente, de hace varios años, la asociación, como muchos sabrán, hemos estado desarrollando un sinnúmero de iniciativas en pro al emprendimiento en el país. Entonces, la crisis del Partido de la Liberación Dominicana es el resultado inevitable de la transición que tuvo ese partido, de un partido de cuadros a un partido de masas. Tenemos obsesión por los datos. El ambiente político se está poniendo caliente. Así que vamos a conversar con el señor Daniel Pou, que es politólogo y especialista en temas de políticas públicas y de seguridad ciudadana. Bienvenido al Verificador. Siempre es un gusto conversar con usted, Daniel. Muchas gracias, Gracie, por de nuevo extenderme una invitación a tu programa. Y pues gracias también a los amigos televidentes, ¿verdad?, que nos están privilegiando con su atención. Cómo no. Señor Daniel, el tema de la reelección está en el tapete, ¿no?, por los aprestos del gobierno que preside el presidente Danilo Medina de buscar esa posibilidad en el Congreso Nacional. Las discusiones están muy técnicas, ¿no?, en que si se necesita mayoría simple, mayoría absoluta. Hemos pasado de todo, ¿no?, a nivel técnico, que si referéndum, que si no. Pero vamos a ver este tema desde el punto de vista político, porque creo que hay una experiencia muy rica en América Latina en materia de reelección. La región tiene, digamos, una preferencia actualmente hacia la reelección. Sí, mira, definitivamente en América Latina el tema de la reelección no es un tema satanizado, porque todo el que ha meditado sobre y analizado el problema político en América Latina no lo cifra, no lo enfoca en la reelección. Es realmente el problema fundamental está centrado en los sistemas políticos, las formas de gobierno que hay en América Latina, donde encuentras muchos problemas con el tema institucional, encuentras muchos problemas con el tema de los contrapesos dentro de lo que es los aspectos de transparencia del Estado, y encontramos muchos problemas también en lo que se refiere al tema de específicamente el relevo del liderazgo. Esos son temas fundamentales. En este caso, el tema de la reelección se ha abordado con una simple óptica constitucionalista. Y digo con una simple óptica constitucionalista porque desde mi punto de vista el tema de la reelección no es un tema eminentemente jurídico, es más bien en nuestro país un tema político, y más en estos momentos. Sí, pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en ese punto? Porque hay diversos tipos de reelección que aplica la legislación de América Latina. Tenemos reelección ilimitada, Cierto. tenemos reelección inmediata y tenemos reelección alterna, como la que tenemos actualmente. Como el modelo dominicano actual. Y simplemente está prohibida la reelección, pero nosotros vamos definimos, bueno, tenemos reelección indefinida, tenemos reelección. ¿Por qué cambiamos tanto? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en un sistema para fortalecer? Mire, lo que sucede está que cuando se discutió la Constitución del 2010, en términos iniciales estaba aprobado el modelo americano, o sea, un mandato constitucional y una sola oportunidad de reelección inmediata, y nunca jamás ya saliera victorioso el presidente
que se proponía para la reelección o no. Pero en ese momento, no sé si usted recuerda, porque usted es muy joven, que incluso hubo una renuncia de parte de los integrantes de la comisión redactora de la Constitución, entre ellos el doctor Luis Gómez Pérez, una persona de mucho peso político y moral en este país. Muchos no lo conocen, pero hay que decir que fue mi profesor universitario y es un hombre que tiene un aval en República Dominicana. Hay un manejo bastante extraño donde se diezmaron aportes que se habían hecho para redactar la nueva Constitución, incluso sobre el exceso de presencia presidencial en la elección de las altas cortes, la influencia del presidencialismo en los contrapesos del Poder Ejecutivo y toda una serie de aspectos. El resultado es que ahora tenemos una Constitución que propugna por una reelección intercalada de manera indefinida, lo cual resulta realmente, desde mi punto de vista, poco democrático, sobre todo en un país donde la Constitución no contempla la revocación de mandato, que ese es otro de los temas que nunca se han tocado, pero que es uno de los temas que deben de ponerse en la agenda nacional. ¿En cuál de las modalidades de la reelección usted prefiere? Yo prefiero una reelección en términos inmediatos y nunca más. Definitivamente. Creo que eso es un punto de vista muy particular mío y que es apoyado por muchas personas en el país. No, pero déjeme darle un dato al respecto. Estuve leyendo un estudio de personas que los argumentos que sostienen por qué están a favor de la reelección y por qué están en contra de la reelección. Porque la reelección tiene consecuencias también negativas, Correcto. Positivas y negativas, indistintamente de, digamos, el tipo de reelección que tiene estos países como Venezuela, como Chile, si es indefinida, Argentina. Sí, Argentina y demás. Quiero darle este dato. Los defectos de la reelección, algunos dicen que desde el 78 para acá, hemos tenido experiencias muy negativas con la reelección en América Latina. Stroessner en Paraguay terminó inconcluso con un golpe de Estado. Balaguer tuvo que ceder 2 años de su mandato por el fraude electoral. Fujimori inconcluso también por el tema de fraude y la corrupción. Menem con todos los problemas económicos, el desempleo, las denuncias de corrupción. Los mediocres gobiernos de Carlos Andrés Pérez, con todo lo que eso trajo en la Venezuela de hoy. Leonel Fernández, que terminó con un déficit fiscal. Es decir, que si se analiza la reelección ya evaluando los gobiernos, los gobiernos que se reeligen, pues vemos ahí que hay muchos aspectos negativos. Sí, pero justamente los 3 primeros gobiernos que usted enumera, Stroessner, Balaguer y Fujimori, eran gobiernos eminentemente autoritarios. Balaguer tenía lo que le llaman una dictadura blanda en ciencia política, y eso todo el mundo lo sabe, a pesar de que o hoy... constitucional. Sí, o sea, hoy en día mucha gente pontifica. Stroessner era un dictador, o sea, eso está bastante claro. Ahora, cuando usted se encuentra con los otros ejemplos que usted cita, usted se dará cuenta que en esos países, incluyendo a República Dominicana y los 2 periodos consecutivos del doctor Leonel Fernández, usted va a encontrar varios elementos en común. Pero ¿cuál es el principal elemento en común? La falta de contrapesos. Porque aquí hubo un presidente como Hipólito Mejía que compró una modificación constitucional para repostularse. ¿Y cuál fue el resultado? Una derrota humillante en el año 2004. O sea, que aún estando abierta la posibilidad de la reelección,
y teniendo los recursos del Estado, no se pudo colar. Sí, pero el ejemplo lo pongo porque la reelección deja problemas en el sistema. Pero es que, fíjate a ver, pero también hay otros gobiernos que no han tenido reelección, pero sí ha habido sucesión de partidos de un candidato a otro que también han sido desastrosos. Entonces, tendríamos que impedir que un partido pueda tener dos presidentes consecutivos. ¿Y cuál de las fórmulas garantiza el fortalecimiento del liderazgo? Mire, para mí el fortalecimiento del liderazgo lo garantiza la fórmula americana, porque definitivamente después de 8 años de mandato presidencial, empieza un desgaste en todo líder y sobre todo en todo presidente, por más joven que sea. Porque de alguna manera en el poder siempre hay un sello personal. Y además, desde el poder se crean vínculos donde los presidentes empiezan a dejar de tener seguidores para tener inversionistas, sobre todo en países como el nuestro. Es el caso en este momento del doctor Leonel Fernández. Con el doctor Leonel Fernández surge un sector económico que antes no tenía ninguna posibilidad fuera del Estado. O sea, cuando usted ve la cantidad de ministros y funcionarios que empiezan a hacer galas de sus grandes fortunas inexplicables la mayoría, donde ya no se compite por tener la jipeta más lujosa, sino por tener el helicóptero más lujoso. O sea, estamos pasando de un rango de simples ricos a una oligarquía que se ha formado a partir del Estado. Entonces ya ese liderazgo es un liderazgo que está sustentado no por seguidores en términos políticos, sino por inversionistas de la política. Y eso es uno de los graves problemas que tenemos. El caso de Menem fue muy similar también. Un gobierno desastroso donde el partido de Menem siempre tenía la mayoría congresual y pues le apoyaba todos los desafueros que él, en que él incursionaba. Entonces, el problema de América Latina siempre se ha dado, primero, por la carencia de contrapesos, por la ausencia de políticas de transparencia y sobre todo por la fragilidad institucional. Bueno, en el estudio que le mencionaba hace un rato, mencionaba los aspectos positivos de la reelección, como que se le daba la oportunidad a los ciudadanos de ser consultados o de aprobar esa gestión de gobierno, y establece que es una práctica democrática. ¿Eso es cierto? Sí, yo creo que no hay mejor referendo para un presidente que es candidato que los comicios que se producen. Aquí lo tuvimos, la experiencia con el caso de Hipólito Mejía. O sea, no hay posibilidad ya hoy en día de que eso se pueda manejar de otra manera. Aparte de eso, yo creo que el tema no podemos centrarlo en la reelección. Eso sería como atribuirle la fiebre a la sábana. El tema es el sistema político. Creo que mucha gente que está en contra de la reelección no se muestra, o por lo menos no ha dado las señales suficientes para mostrarse interesado en la transformación del sistema político, que es uno de los males que tenemos en República Dominicana. El Estado Dominicano tradicionalmente solo ha servido para redistribuir cuotas de poder. Por eso, Gracie, tenemos un Estado que es incapaz de articular políticas públicas donde cada ministerio asuma la cuota de responsabilidad que le corresponde en torno a un tema. Y aquí el ejemplo es bastante elocuente. Aquí se hizo un plan de seguridad democrática en el gobierno del doctor Leonel Fernández en el 2005, y al Ministerio de Interior y Policía todos los demás ministerios dejaron solos. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, y como es un tema que yo manejo tanto, el tema de la criminalidad es un tema multicausal.
hay temas de pobreza, hay temas de salud pública, hay temas de educación. Pero resulta que cuando los ministros no van a ocupar un rol protagonista en una política de Estado, pues sencillamente ellos se sienten sin compromisos. Y por eso que yo he dicho de manera constante que el Estado Dominicano es una suma de compartimentos estancos que sirve para redistribuir cuotas de poder. Entonces se le da un ministerio a este partido que nos apoyó, se le da un ministerio a este compañero que también... Sí, sí. O Por sea, eso es que yo he desarrollado el concepto de las pymes electorales, ¿no? Que son precisamente correcto. a esos partidos los que se les reparte, porque son pymes. Sí. Daniel, Sin embargo, tenemos un sistema electoral tan poco democrático sí, muy poco. que cercena la posibilidad de las candidaturas independientes. Es cierto. Daniel, ¿por qué solamente abordamos la reelección presidencial? La gente no toma en cuenta que para el año 2016 vamos a tener legisladores que tienen 30 años en el Congreso Nacional. Es cierto. Y tienen 30 años y no han presentado nunca un proyecto de ley que valga la pena, que es lo peor. Que es lo peor. Que es lo peor que se puede decir. Pero hemos tenido alcaldes reeleccionistas. Regidores que son casi vitalicios. Sí, son vitalicios. Entonces, ¿por qué esa injusticia? Bueno, porque el tema primero nosotros estamos en un sistema eminentemente presidencial. Desde la presidencia es que se reparten las cuotas de poder. Y el problema está que cuando en la presidencia un presidente permanece por más de un periodo, hace languidecer a sectores que no tienen capacidad de sobrevivir sin esas cuotas de poder que se distribuyen. Entonces, date cuenta que el mayor enfrentamiento se produce entre presidentes actuantes o actuales y expresidentes. O sea, y aquí ahora mismo la oposición no tiene que hacer oposición. ¿Por qué? Porque el enfrentamiento que se ha producido al interno del partido del gobierno ha tenido mayor contundencia y mayor vehemencia que cualquier posición que pueda enarbolar la propia oposición. Me voy a quedar con esa frase, con ese análisis que usted ha hecho, magistral, sobre la oposición, para hablar un poco en el próximo bloque sobre los problemas internos que tienen las organizaciones políticas. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Amigos, estamos conversando con el licenciado Daniel Pou, politólogo. Daniel,
La crisis interna en el Partido de la Liberación Dominicana puede llegar a producir un estallido interno como la crisis que sufrió el Partido Revolucionario Dominicano, o ellos sabrán ponerse de acuerdo. Mira, desde hace algún tiempo yo sostengo que dentro del Partido de la Liberación Dominicana hay una fisura. Una fisura que en determinados momentos de crisis produce un ensanchamiento. Esa fisura tiene en estos momentos dos matices fundamentales o dos protagonistas fundamentales que son coyunturales, digo yo. Lo que pasa está que las crisis se encarnan por lo general en personas y sobre todo en países como el nuestro, donde los partidos no tienen grandes contenidos, para decir que prácticamente no tienen contenidos, y entonces todo se centra en torno a figuras individuales. Porque si usted toma el espectro de partidos políticos en República Dominicana, o de los grandes partidos, usted le pregunta cuál es la posición de ustedes con respecto al tema laboral, cuál es la posición con respecto al tema eléctrico, o sea, aspectos de la vida nacional que son importantes. Tú encuentras personas que tienen posiciones dentro de esos partidos, pero justamente los partidos en términos orgánicos no tienen posiciones. Entonces, la crisis del Partido de la Liberación Dominicana es el resultado inevitable de la transición que tuvo ese partido, de un partido de cuadros a un partido de masas con ribetes populistas como lo es hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Eso trae de manera indefectible una secuela. Hay sectores dentro del Partido de la Liberación Dominicana que propugnan porque el partido tenga una visión programática más estratégica, y otros que propugnan porque el Partido de la Liberación Dominicana sea una simple maquinaria electoral con una visión corporativa. Entonces, esta situación ha ido profundizando una crisis dentro del Partido de la Liberación Dominicana, una crisis que en un momento determinado puede traer como consecuencia la división de la organización, y quizás a un paso mucho más apresurado que la del PRD, porque las diferencias dentro del PRD no tenían la profundidad que hay dentro de las diferencias que se esgrimen al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Pero usted tiene esa percepción. ¿Usted cree que Leonel Fernández estaría dispuesto a dejar el PLD o Danilo Medina? Mira, yo no creo, no te puedo decir ahora en términos de si va a ser Leonel Fernández o va a ser Danilo Medina, es una cuestión de tiempo. En términos de tiempo no te puedo decir eso se va a suceder. Ahora mismo sencillamente la grieta se ha ampliado, pero parece que todavía no es lo suficiente para producir esa división. Eso que usted sostiene se nota Sí. en la misma forma en que votó el comité político en aquella reunión para que se enviara un anteproyecto de modificar la Constitución al Congreso Nacional. Me llama la atención que los candidatos, los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana apoyan la visión de Danilo Medina, simplemente porque es algo que le conviene. Ellos quieren que se fomente nuevo liderazgo en el partido. Sí, y también por algo que es bastante obvio. Todos los estudios que se han realizado, públicos y privados, no aseguran el triunfo de Leonel Fernández en unas elecciones del 2016. Por lo menos no lo aseguran en una primera vuelta. Y yo soy de los que sostengo la hipótesis que el Partido de la Liberación Dominicana, para mantenerse en el poder en el 2016, tiene que ganar en primera vuelta. Y tiene que tener un candidato de mucho arrastre porque las elecciones van unidas, ¿no? Correcto. Va a depender mucho de también los puestos del Congreso y de los ayuntamientos. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana, con un candidato que hoy en día, de las personas que están en el espectro para ser candidato en el 2016, es quien tiene la mayor tasa de rechazo. Tiene
un 58% de rechazo. Pero ¿y eso por qué, Daniel? ¿El poder causa autismo? Es decir, el expresidente Fernández, conociendo él estos números, un hombre muy estudioso, tiene un autismo que no puede ver la realidad. Yo creo que él confía mucho en los manejos que se puede hacer desde el marketing político para revertir esa situación. Y yo siempre he dicho cuando analizo las encuestas, yo me fijo más en la tasa de rechazo que en la intención de votos. Porque la tasa de rechazo es la que te limita el techo para crecer como candidato. Hay otro tema también que está muy equivocado, quienes lo esgrimen, de que la votación cautiva, o sea, la votación comprometida del Partido de la Liberación Dominicana les da ventaja, una ventaja capaz de asegurar la presidencia de la República en el 2016. Y si usted mira las cifras del Partido de la Liberación Dominicana como partido, en las últimas elecciones, el Partido de la Liberación Dominicana ha ido perdiendo votación. Y aparte de eso, hay un tema que hay que tenerlo bastante claro. Esa franja de indecisos y personas no comprometidas, que antes era el 5 o el 6% de la votación, hoy en día casi anda por cerca del 25%. Han aparecido en escena nuevas generaciones de gente joven como tú que no cifran sus expectativas en un compromiso histórico como antes existía. No, eso es cierto. La juventud no la tiene juventud compromiso no con tiene el pasado. compromiso, no hay lealtades tampoco. Sí, cierto. Entonces, si no se cuenta con la capacidad de tender un puente con ese sector de los votantes, que son una parte importante y considerable, ningún partido aquí puede garantizar su victoria. Y entonces el candidato Leonel Fernández es un candidato muy rechazado en ese sector. Muy rechazado en ese sector, primero porque esos jóvenes tuvieron la experiencia y comparan lo que fue el último periodo de Leonel Fernández con lo que está haciendo el presidente Danilo Medina. Pero aparte de lo que está haciendo el presidente Danilo Medina, el último periodo de Leonel Fernández tenía dos características fundamentales. Un ausentismo, un vacío de la figura presidencial en términos de presencia pública y la sensación de que la dirección del país estaba en manos de todo ese grupo de funcionarios voraces que había designado el presidente Fernández en instancias importantes del Estado, donde muchos de ellos provocaron escándalos y hoy en día exhiben fortunas que no tienen cómo justificar. Y la sociedad dominicana es bastante despierta, por Dios. No estamos en una sociedad donde la gente tiene tantas carencias intelectuales. Aquí hay muchos cerebros bien amueblados de gente joven y de gente de edad mediana que sabe que para acumular las fortunas que dicen muchos tener, esos que hoy en día están compitiendo por helicópteros, aviones privados, jets privados y esas cosas, hay que trabajar y guayar mucho la yuca. Aquí hay familias que tienen más de 125 años acumulando fortunas y no compiten en términos de lujos y de señales de ostentación con esos sectores que llegaron hace 8 años siendo clase media al poder. Y aparte de eso, tendrían la capacidad de tener tanto éxito profesional si no hubieran estado en el poder. Eso es una de las grandes preguntas. Sí, eso es cierto. Aparentemente hay gente que solamente puede ser exitosa cuando tiene un cargo en el Estado. En el Estado, sí. En el sector privado en puede. el sector privado son perfectos fracasados. Sí, es cierto. Entonces, es una de las cosas que ya en este país nadie se traga. De que, aparte de eso, esto es un tema político, pero también es un tema ético. Es un tema ético. ¿Cómo usted puede utilizar su puesto público y a partir de ese puesto público desarrollar fortunas que ya no se está hablando de miles de pesos, se está hablando de miles de millones de dólares? O sea, entonces ese es un tema que desgastó la imagen de Leonel Fernández, lamentablemente siendo un hombre joven, con unos 62 años de edad, creo que tiene. Pero una carrera de 3 veces
Sí. de haber sido presidente exitoso, o sea, Bueno, puede pasar a otro. el primer periodo... Además también hace falta en la cultura política del dominicano uno poder ver a esas personas que fueron presidentes en otra posición, en el Congreso, porque tienen esa posibilidad. Sí, lo que pasa está que el primer periodo del doctor Leonel Fernández ha sido uno de los mejores periodos presidenciales que ha tenido este país. Hizo transformaciones estructurales, la vida pública, la administración pública se adecentó. Pero ya luego, en el segundo periodo, 2004, el doctor Leonel Fernández empezó a pensarse como Balaguer y a hacer un entramado con grupos políticos que le eran acólitos y a establecer vasos comunicantes entre el quehacer público y la acumulación de fortunas. Y esto pues indiscutiblemente ha ido desmejorando su imagen. A pesar de que mucha gente votaría por él, yo lo entiendo, porque dentro de la cultura dominicana hoy en día las acciones fraudulentas, las acciones ilegítimas con los fondos públicos no son criticables. Si hay una cultura de que el que pasa por la administración pública y no logra sacar una gran ventaja, una gran tajada para sí, es una persona que se considera inepta, ingenua e incapaz. Tenemos un débil sistema de consecuencias. Sí, ¿no? ese es el problema, que hemos vivido una cultura de impunidad y el éxito no importa de dónde provenga. Lo importante es Lo aparentar, importante ¿no? es tener el éxito Sí. y sobre todo si ese éxito está consumado en riqueza material, no riqueza intelectual, ni espiritual, ni moral. Es cierto. Amigos, estamos conversando con el licenciado Daniel Pou. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, vamos a ver qué piensa Pou sobre la oposición. Llámese Luis Abinader. La chinola es un afrodisíaco. No hay una cosa más buena que una chinola hecha licuada, con leche, con jugo natural, y eso es riquísimo. La asociación estaba constituida, pero no estábamos haciendo nada porque no teníamos recursos. Yo estaba bregando con una vaquita que tenía, que la tuve que vender para esto. Nosotros pedimos una ayuda no dada, un préstamo al presidente de la República, Danilo Medina, que era para el cítrico, la China, pero desgraciadamente el cítrico se nos acabó a través de la enfermedad del Wallon Bean. Yo sé que la naranja tiene problemas y lo que estamos es tratando de reconvertir la producción de naranja a otros rubros, comenzando por chinola, que tiene un mercado en estos momentos seguro. Hay una gran demanda internacional de la chinola. Ese préstamo, que son alrededor de 12.8 millones de pesos. La producción se ve que va a estar buena. Contamos con economía solvente, ¿verdad? Y si está buena va a haber beneficios. Hemos alcanzado niveles que antes nunca hubiésemos alcanzado en la agricultura. Compadre, tráigame una chinola bonita ahí. Nos comemos eso, mira, eso es pura vitamina, eso. Chinola dulce también. Hasta ahora mismo en los Malayas estamos produciendo la chinola más grande del país, con orgullo. Estas chinolas son orgánicas, porque es otra parte. Nosotros producimos aquí en esta parte orgánica, cero químico.
Yo gozo cuando yo veo que esa agua le cae a Jamatica, como Jamatica da un cambio de una vez, a los 2 minutos de una vez tú ves el cambio a Jamatica. Y eso es lo que me enamora a mí. Ya tenemos las primeras reuniones para el mercado de la chinola, que pensamos que sea internacional. Sí, la chinola camina mucho y más ahora, si la van a importar, sí, porque entonces ahí le da más valor. Los campos nunca se han visto con tanto amor como ahora, porque hay un hombre que está dedicado a los campos. Ya en realidad los campesinos de por aquí tenemos grandes planes. Aquí hay de todo en el campo, aquí está la vida. Amigos, estamos conversando con el licenciado Daniel Pou, analizando la actualidad política. Licenciado, la oposición, que hay mucha gente que dice que la encabeza el señor Luis Abinader, ¿cómo usted lo evalúa, su perfil como candidato? Sí, mire, ciertamente con la reciente convención del PRM, que es un desprendimiento del PRD, el escenario político en República Dominicana empieza a tomar ribetes diferentes. Sobre todo que la selección de los votantes en el PRM le causaron una sorpresa bastante considerable a muchas personas que esperaban que el expresidente Hipólito Mejía fuera seleccionado para ser el candidato de la nueva organización PRM en el 2016. Pero bien, ¿qué sucede? Hay una tendencia, como yo le decía, de que ya hay muchos desgastes en el viejo liderazgo. La política dominicana está empezando a cambiar. Lo que pasa es que los políticos no se están dando cuenta. Hay un desplazamiento de las viejas ideas, de las viejas concepciones. Pero Daniel, ¿y usted no nota que eso que usted dice es tan cierto? Pero yo veo que ese liderazgo viejo, por ejemplo, Hipólito Mejía, Miguel Vargas Maldonado, todos los días cometen los mismos errores. Sí, los mismos errores. Fíjese algo tan elemental como la campaña y la fotografía de un político. ¿Usted ha visto el eslogan de Miguel Vargas Maldonado? Del dímelo. Dímelo. O sea, aquí en el argot popular, dímelo es ven, habla conmigo. Sí. Pero la fotografía le está mirando al piso. Sí. Es decir, un candidato que mira al piso, que no mira los ojos de su electorado, refleja que es una persona o que quiere ocultar algo o que es una persona que no es honesta. Entonces, ¿cómo se cometen errores tan elementales? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Miguel Vargas Maldonado es, me parece que un experimento fallido de laboratorio en términos políticos. Yeah. Él no es una figura empática, no tiene facilidad para tender puentes con los interlocutores, es una persona con muchas limitaciones, eso hay que tenerlo bastante claro. Aparte de eso, él tiene una actitud gestual y un comportamiento más que de político, de empresario. Y eso, todo el que se encuentra con él en algún sitio público inmediatamente se va a percatar. Pero aquí el tema de la política a veces no está pensado desde la política, y es uno de los graves problemas que tenemos. Pero el otro tema, Luis Abinader, ¿por qué llega Luis Abinader a la posición que tiene? Una persona que no tiene trayectoria política. O sea, Luis Abinader apenas ha tenido la oportunidad de hacer algunas escuetas exposiciones sobre su forma de concebir la política, su visión, etc. Pero Luis Abinader llega porque inmediatamente se postula, se le identifica como un relevo generacional y un relevo que puede conducir hacia el cambio. Es difícil la situación, porque en términos políticos nadie sabe quién es Luis Abinader. Ni lo que piensa realmente sobre bueno, muchos temas. Discurso él tiene. Es indiscutible que él ha mostrado un discurso muy equilibrado, muy sensato, muy institucional.
pero el discurso un lo puede producir cualquier. Sí, pero un discurso también conservador, Sí, para cierta, venir de un partido socialdemócrata. Bueno, lo que pasa está que el PRD, perdón, y eso hay que tomarlo en cuenta, no es tan solo un partido socialdemócrata, es un partido de postulado socialdemócrata, pero de discursos populistas. De un populismo ya que está pasado de moda, que ya hoy en día no tiene vigencia en ninguna parte del mundo. Entonces, Luis Abinader se presenta como la nueva alternativa frente a lo que fue lo tradicional dentro del PRD. Por el otro lado está Miguel Vargas, que no logra concitar, ni aún habiéndose quedado con la franquicia de las 3 letras del PRD, no logra concitar confianza, no es un candidato que muestre cercanía ni receptividad, y que se le ve más bien como un aliado estratégico del expresidente Leonel Fernández. Entonces, desde ese punto de vista, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado tiene pocas posibilidades políticas en este 2016. Y además ha reproducido temas que lo colocan dentro del discurso político entre los sectores más conservadores de la sociedad dominicana, coincidiendo con la Fuerza Nacional Progresista y otras organizaciones que todo el mundo la sitúa como parte de la ultraderecha dominicana. Sí. Así es, coincido con usted. Muchas gracias. Daniel Pou ha estado con nosotros. Amigos, muchas gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador Periodismo de Datos. Seguimos en contacto a través de nuestra página web, elverificador.com. Ya saben ustedes que yo solamente les presento el dato. Usted es dueño de las opiniones. Hasta la próxima semana.